tardes, buenas noches. Qué bueno que el Parque Explora nos dé la posibilidad de estar aquí hoy con semejantes invitados, mis dos buenos amigos desde Austria y desde Medellín, para hablar de la bicicleta. La pregunta central es la siguiente: ¿podemos pensar en una Medellín ciclista? ¿Podemos pedalear en Medellín? Para empezar, entonces, le vamos a dar la palabra a Florian. Él nos va a contar algo en inglés y espero que muchos de ustedes le entiendan el inglés. Si no, pues obviamente tenemos la traducción. Florian, 15 minutos para que nos cuentes. Okay, gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Voy a hablar en inglés y voy a apresurarme porque hemos perdido algo de tiempo, me han dicho, entonces vamos a hablar rápido. Carlos me dice que la pregunta central de hoy son: ¿posibles las ciudades en bicicleta? Nosotros creemos que sí en nuestra ONG, en STC. Carlos me mencionó que yo vengo de Viena, Austria, ahí la tiene en la pantalla. Es una ciudad muy establecida, tradicional, donde hay altísima calidad de vida. Estamos hablando ahorita con Jorge, justo antes de empezar, sobre los retos de estar en una ciudad bien establecida. En Viena tenemos una alta calidad de vida, por lo cual pensamos cómo podemos mejorar, que a veces es muy difícil, y cómo podemos mejorar en transporte. Aquí ven en la pantalla, en la parte de arriba, la situación actual de transporte en Viena. Tenemos una alta proporción de peatones a la derecha, transporte público en la mitad en rojo y a la izquierda transporte individual. Nuestra visión abajo, queremos que el 80% de las personas estén en esquemas medioambientalmente amigables. ¿Cómo funciona o cómo lo quisiera hacer Viena? Vamos a introducir desestímulos y estímulos para reducir el número de viajes. Básicamente, el principal objetivo es reducir la participación de los automóviles. También Viena es una ciudad creciente, y en la ciudad creciente tenemos el reto también, el gran desafío de que hay más presión sobre el sistema de transporte público. El reto es simplemente mantener 30-40% del transporte que tenemos hoy de transporte público. Obviamente el ciclismo es una manera muy eficiente de organizar movilidad sostenible, por eso tenemos una agencia y una campaña específica para la promoción del ciclismo y el uso de la bicicleta, y de cómo es para el beneficio propio, del mejoramiento de la vida propia y de la ciudad. Igualmente también es sobre el tema de reducir las distancias y los tiempos y la cantidad de esfuerzo y de viaje que tienen que hacer las personas, y aumentar la peatonabilidad, es decir, el mejoramiento de la posibilidad de que haya más peatones. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de antes y después de entregarle a la ciudad, al espacio público, espacios a los peatones, a las bicicletas. Vemos un ejemplo claro ahí en la pantalla, izquierda y derecha, antes y después. Una de las principales calles comerciales se ha transformado de una calle prácticamente donde el protagonista era el automóvil a las personas. Es un proceso difícil, al principio hubo reticencia, pero es una declaración muy poderosa. Hoy están muy a gusto. También se hizo de una manera participativa, donde le preguntamos a la gente qué quería, y hubo un voto, una votación pública que por una margen chiquitica finalmente se aprobó, y felizmente se aprobó el proyecto, que lo logramos gracias a las personas que creen en el urbanismo sostenible como catalizador. Pero hoy quiero hablar con ustedes también aquí en Medellín sobre la ONG en la que trabajo, se llama Smarter Than a Car en inglés, que es más inteligente que el automóvil, paréntesis de traducción, STC, porque creemos que es mucho más inteligente el sistema de ciclismo y peatones que los sistemas que tenemos hoy montados. Somos muy activos en Medellín, Viena y Pekín, para nombrar algunas ciudades que están involucradas. Organizamos discusiones, foros como este, investigación y muchas actividades que ahorita les voy a mostrar. Esto es Pekín. Algunas de nuestras hipótesis se cimientan en la historia de Pekín, en la China, como una ciudad ciclista y amigable al ciclismo. Pekín desde hace muchísimos años ha sido pionera y una gran tradición de ciclismo y de movilidad. Se llama el reino del ciclismo. De hecho, en los años 80, años 70 y 80 y en los 90, el ciclismo
fue la forma predominante de transporte en Pekín. Hay una cultura muy fuerte aún hoy en todos los caminos de la vida, como podemos las licencias de conducir en bicicleta, porque tienen licencia, lo llamamos urbanismo pico de ciclismo, donde la gran mayoría de los viajes se hacen a través de bicicleta. Carlos, la ciudad ha sido posible como en Pekín, y creo que es posible como en Pekín. Ustedes tienen otros ejemplos importantes, como aquí a la izquierda, donde ven ciudades como Ámsterdam, Copenhague, etcétera. Son ejemplos conocidos, pero creemos que Pekín de lejos es una ciudad mucho más grande. Desde los 80 incluso tenía una población de más de 4 millones de personas, y cuando se piensa en el 63% de personas que van en bicicleta, más o menos 3 millones de personas estaban viajando por la ciudad en bicicleta. Muy interesante cómo funciona. Veamos en la pantalla cómo es un sistema menos regulado, menos normatizado que lo que tenemos en Europa. En Europa tenemos todo organizado con vías peatonales, vías para bicicletas, vías para vehículos, pero en la China había una convergencia. Hablamos con las personas que en ese entonces estaban moviéndose por la ciudad, era uno mucho menos regulado, y nos pareció mucho más eficiente dejar que las personas decidiesen cómo querían usar la ciudad. La bicicleta se puede volver una manera democrática, una herramienta democrática para utilizar el espacio público y la red urbana. Como vemos, el año pasado lanzamos el World Bike Forum, por eso estoy aquí hoy, y una de las ideas que queremos traerles a la formación de ciudad que ustedes están realizando. ¿Qué hacemos en investigación urbana? En el sistema de esquemas de compartir bicicletas en Viena, se paga una vez en la vida, 2.000 y pico de pesos, un puntual, y se puede usar por el resto de la vida, gratuitamente, simplemente como una tarifa de registro. Es muy democrático, muy público, con bajas barreras de entrada. Hicimos pruebas de situaciones urbanas diversas, en situaciones experimentales, como en los ciclopaseos, como aquí en las ciudades colombianas, donde vamos en las ciudades. Aquí, por ejemplo, vemos en este ejemplo en la pantalla, vemos el comportamiento de los ciclistas, y tenemos unas rutas establecidas que se dan de manera aleatoria, y luego utilizamos la ciudad para discutir, y el espacio de la ciudad para discutir cómo la usamos y qué significa estar en la calle en Viena. Por ejemplo, ahí vemos la gente retroalimentándonos como qué más podemos hacer con la ciudad, qué más podemos hacer con el espacio. También hacemos mucho activismo como planeadores. En mi tiempo libre hago activismo y proyectos de activismo. Aquí tenemos una unidad de urbanismo de ciclismo que introdujimos el año pasado en Macedonia. La idea básicamente en Macedonia era crear un futuro hipotético de ciclismo para la ciudad, y trabajar como una especie de matiz semi-oficial, pasando por la ciudad con nuestros uniformes, hablando con las personas, diciéndoles que éramos de la oficina de urbanismo, de ciclismo, y preguntándole a la gente cómo lo está utilizando de una manera muy proactiva, preguntándole a las personas las distancias, y determinando y señalizando la ciudad con avisos de distancias y tiempos para quienes van en bicicleta. Creamos también una serie de señales y avisos para la ciudad, donde básicamente poníamos diferentes calcomanías. Ahí ven esa en rojito, dice: necesitamos una rampa para comunicarse con el público y con las autoridades. Aquí, por ejemplo, quiero ser un rack de bicicletas, como que el mueble estuviese hablando de lo que quisiera hacer para la ciudad, pensando en diferentes formas innovadoras de crear una nueva realidad urbana. Creamos nuestra propia divisa, nuestra propia moneda. Ahí la ven, donde le decíamos a la gente: mire, usted se puede ahorrar, o sea, ahorró 500 dinares en este caso, cuando dejó el carro y utilizó la bicicleta una semana. Recibían esa plata de manera simbólica para ver cómo la bicicleta podía impactar su vida de una manera positiva. Damos también nuevas imágenes de cultura, tomando ideas de Latinoamérica. En este caso, una bici más, una muy buena idea. En lugar de un carro menos,
una bici más, una idea importada de aquí de Latinoamérica, y a través de Twitter invitamos a que participen en el Foro Mundial de Bicicletas a los austríacos, australianos, de la Embajada Americana también a que fuese parte del World Bike Forum. ¿Por qué estamos haciendo esto? Podríamos tener otro tipo de trabajos o actividades, estar cómodos en una ciudad como Viena, pero pensamos que hay un gran reto de movilidad en el mundo y territoriales. ¿Por qué? Porque mucha gente, bueno, hoy se está hablando mucho del problema que tenemos, hay grandes movimientos entre y dentro de las ciudades. En Colombia están viviendo ustedes un crecimiento urbano muy rápido también. Igualmente tenemos cada vez más personas que necesitan movilizarse en esas ciudades. Algo bien interesante también es que muchos de estos viajes en las ciudades van a hacerse en sistemas de transporte aún no construidos, es decir, vamos a tener que construir nuevas vías, calles, sistemas de metro o bicicletas de una manera más eficiente para utilizar mucho mejor el espacio, de una manera, entre otras cosas, mucho más barata. Hello. Okay. Good to have a spare microphone. But at the Bueno, same tener un time, micrófono we face a de challenge repuesto. A la vez tenemos un reto, y es que a nivel global la gente se está moviendo mucho más. También hay un viraje hacia motocicletas y automóviles. También hay una tendencia. Primera vez hay un punto de inflexión donde se está utilizando más sistema motorizado que los sistemas tradicionales. Aun cuando sabemos que hay que hacer, no es lo que está pasando en la tendencia global, y también sabemos que hay recursos limitados, petróleo limitado, pero pensamos también que existen otras formas como biocombustibles o movilidad eléctrica que de una manera limitada van a poder también tener un espacio en esta aumentada demanda de movilidad. Obviamente el tema medioambiental en Medellín, 5 personas se mueren diariamente de contaminación, no sé si sabían, 5 personas. En Viena, problema, ustedes saben que la mayoría de estas partículas vienen de los automóviles, y partículas que vienen de los automóviles donde ustedes pueden trabajar de manera eficiente. Obviamente la bicicleta es muy buena para la equidad social, porque un sitio donde una madre y su hijo, como en este caso en la imagen, pueden usar con seguridad la bicicleta para ir al colegio, pues es un sitio con equidad y bastante ameno. Algunas ideas de qué hacer. Estamos obsesionados con las sociedades tecnológicas, pero creemos que tenemos cosas a la mano, más asequibles, más fáciles, las bicicletas, con las que podemos resolver este problema, y no estamos solos. Organizaciones como UN Habitat lo han dicho hace rato, que tenemos que pasarnos del paradigma del automóvil hacia un paradigma más enfocado en la movilidad sostenible, donde hay un espacio para esta movilidad. Podemos aprender mucho de ideas aquí en Colombia. Por ejemplo, esta es la ciclovía de Bogotá y la tienen en la pantalla. Esta es una imagen aérea de la Comuna 13, paréntesis de traducción. Podemos traer ejemplos de otras partes del mundo para usar la bicicleta. Algo muy bueno de la bicicleta es que funciona desde hace más de 100 años muy bien. Aquí a la izquierda es Austria, unos ciclistas de Viena del 1900, a la vuelta del siglo, y la misma máquina se está usando 100 años después. La gente se sigue divirtiendo y se sigue moviendo de una manera muy eficiente. Creo que no tenemos que inventar muchas cosas nuevas, sino construir un sistema alrededor de la bicicleta, y por eso necesitamos esta idea del urbanismo ciclista para incorporarse más en la planeación de nuestras ciudades. Lo que entendemos como bicycle urbanism, urbanismo ciclista, es un abordaje de planeación donde tomamos la bicicleta como una estrategia eficiente para movilizar a la gente, y se refiere también al proceso actual de redescubrir la ciudad, de reinventar y redescubrir la ciudad con un eslogan como ciudades para todos, por ejemplo.
Aquí hay algunos ejemplos novedosos de lo que se puede hacer, bien interesante. Este es Berlín, en Alemania. Es una comunidad urbana de personas que decidieron reunirse, decidir construir un proyecto urbano de vivienda donde no están presentes los carros, no son parte de la ecuación. Básicamente crearon todo un entorno, toda una vivienda donde no hay parqueaderos para automóviles. La gente firma un contrato donde se compromete a no apoyar y depender de automóvil para su movilidad personal, y ofrecen muchas oportunidades de toda índole, más espacio, mejor ambiente, donde pueden integrar saunas, por ejemplo, donde habría parqueaderos y utilizar el dinero que se habría gastado a parqueadero y demás, aumentar sus espacios y su calidad de vida. Yo creo que esto se está volviendo cada vez más una tendencia en otras partes. Este es un proyecto donde hay muy cerquita al centro de ciudad, a unos 2-3 kilómetros del centro de la ciudad, muy fácil para ir en bicicleta. Tenemos un campo de estructuras muy elaboradas, de vivienda, proyectos de vivienda de los años 60. La gente hace aquí es que crea nuevos usos de estos espacios, rediseñando el uso y creando corredores, los ven ahí, corredores para ir caminando y en bicicleta, como corredores verdes. Ahí ven cómo funciona en la vista aérea. Vemos también unas plazas y parques donde la gente puede encontrarse, donde puede reunirse y moverse de una manera más amena. Yo creo que muchas cosas van a ocurrir, es que la gente va a, digamos, volver a desarrollar sus propias ciudades desde adentro. Aquí hay un ejemplo de Londres. Algunos de ustedes habrán escuchado, no sé si han escuchado este tipo de proyecto bastante ambicioso de Foster & Partners, de crear una red de superautopistas de bicicletas, solamente para bicicletas, puentes para bicicletas, espacio. Hace un año empezaron con este cuento. La gente pensó al principio que era muy loco, muy descabellado, que cómo se iba a pensar, que era muy costoso, etcétera, tanto dinero. Sin embargo, hace unos meses después, Copenhagen hizo el puente solo para bicicletas. En el futuro veremos más de esto, seguramente más municipios y más alcaldías van a empezar a darle un giro, digamos, sostenible a estas formas de infraestructura. Hay un ejemplo de una gran escala de Hamburgo. También en Alemania decidieron que que para el 2025 sería posible moverse a través de toda la ciudad sin tener que utilizar un automóvil. Una red de espacios verdes, corredores verdes para caminar, como peatones, como ciclistas, para llegar desde cualquier extremo de la ciudad, del anillo verde de la ciudad, a cualquier centro de la ciudad o cualquier punto central, con un viaje como una especie de parques longitudinales que cruzan la ciudad para crear nuevas calidades y nuevos ambientes sin perder nada cuando se deje el carro en la casa. Muy bien, el futuro de la ciudad puede contener un poco más de urbanismo, de bicycle urbanism. Vamos a ver, va a ser multimodal o intermodal. La bicicleta no es la única solución, obviamente necesitamos metrocable, caminos peatonales, transporte público, pero mucho menos automóviles individuales, y también vamos a tener que respetar y aceptar la diversidad, como los niños van a poder usarla, como la gente de mayor edad, de tercera edad la podrá usar, etcétera, y de cómo la bicicleta podrá penetrar muchas situaciones urbanas en la vida de las personas. Eso era todo, muchísimas gracias. Thank you, Florian. It's a very powerful message. Muchas gracias, Florian. Un mensaje Director, muy poderoso. Adelante, le damos también sus 15 minutos y le recordamos a la gente que ahorita vamos a tener espacio para preguntas. Repite la pregunta. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Es posible utilizar la bicicleta en Medellín? ¿Tendremos posibilidad de pedalear en Medellín? Yo creo que lo que estamos haciendo juntos hace claro que es posible, y no solo es posible, sino que va a ser posible. Porque si nosotros nos ponemos a analizar el escenario reciente, hemos dado avances sustantivos. Yo no creo que esté exagerando cuando reiteramos lo que hemos dicho
que es que haber aprobado un plan de ordenamiento territorial como el que aprobamos, como lo aprobamos, quienes lo aprobamos y para lo que lo aprobamos, es una respuesta a lo que tú estás. Esto no está avanzando. ¿Con este? Es una respuesta que da un primer factor o una primera razón para creer que lo que dije al principio es posible. Medellín en el año 2001 tuvo una visión de que las ciclorrutas podían ser una alternativa para el desarrollo urbano y emprendió el camino de crear mecanismos de infraestructura para las ciclorrutas, que lamentablemente por diversos problemas más asociados a la contratación y a las formas de construirlo, le hicieron a la ciudad abandonar un camino que en ese momento ya era innovador y que habría sido tremendamente trascendental para el escenario actual. Nosotros tenemos un alcalde que ha construido un discurso sobre las ciudades como territorios de vida, que no es un discurso, digamos, coyuntural o de marketing político, porque cuando nosotros enfrentamos un reto como el de la urbanización global y vemos las preguntas que eso está significando para el mundo, nos damos cuenta que prácticamente todos los grandes fenómenos que tenemos que resolver como sociedad en el futuro tienen en buena medida respuestas desde la urbanización. A mí me gusta decir que los problemas de los osos polares se generan en las aglomeraciones urbanas en que vivimos, porque el calentamiento global fundamentalmente es una consecuencia de las formas de habitar de la sociedad humana en este planeta, y eso pues tiene que ver con muchos factores. A menudo los más fáciles de ver son los asuntos asociados a los recursos naturales, pero yo creo que lo más grave no son tanto esos, sino las formas de consumir energía, de producir emisiones y de afectar el escenario en el que vivimos, que es este hermoso, maravilloso, frágil planeta. Entonces este discurso que hace Aníbal Gaviria tiene sentido porque el mundo espera que en pocos años, en unos 40 años, 3 de cada 4 personas habitemos en ciudades o en áreas urbanas. Pero no sé si todos estemos claros que es que en Colombia el 78% de la población vive en áreas urbanas. Ya, hoy. Misión de Ciudades, Departamento Nacional de Planeación, hace un año produjo el balance. Y que América Latina es el continente más urbanizado del mundo. Y sin embargo, no somos el continente con mayores emisiones del mundo. O sea que yo creo que la respuesta, reitero, es sí, 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 es posible, tiene que ser posible, vamos haciendo lo posible. Este plan, que yo lo único que hago, pues antes de explicarlo, lo que voy a mostrar, es pedirle excusas por mi extrema convicción de que nos quedó muy bien, pero eso es más producto de la pasión y la ilusión que de la arrogancia. Es que no encontramos alternativa mejor para entender nuestro territorio, porque además no inventamos nada. Es decir, yo suelo decir que era fácil hacer el POT de Medellín porque la geografía, la estructura del sistema ecológico, las formas como hemos habitado y urbanizado este valle tan frágil, nos dan todas las claves para decir en qué nos equivocamos y en qué deberíamos acertar hacia el futuro, que ya no es posible, pero que sí es posible. Acabo de venir de una reunión que pues es una infidencia divertida, no lo hago con mala intención, pero estaba con un gran constructor y estábamos pues discutiendo porque me decía, no, es que ustedes nos tienen que ayudar a que no tengamos que hacer esa gigantesca excavación, eso cuesta mucho dinero y no sé qué. Claro, van a hacer un edificio de 25 pisos en las lomas altas del poblado y tienen licencia, pues. Entonces le decía yo, entonces no estábamos tan equivocados, que realmente es un rollo equivocado también el que hemos estado haciendo de ponernos a hacer esas mega excavaciones, esas megatorres, destruyendo el paisaje, afectando críticamente la estabilidad de los suelos, tocando los acuíferos. Y me mira y me dice, tenés razón. Y tener razón es que entonces el diagnóstico, no me voy a ahondar porque me imagino que todos han oído algo del POT. Nosotros lo que estamos apostando es una ciudad más sostenible, más equitativa, más incluyente, porque una ciudad más densa, que como decimos crece hacia adentro, reurbaniza el sistema del río, capitaliza los espacios públicos que ya tenemos y genera los nuevos, utiliza, me habían dicho que me acercara a esto y no lo hice,
utiliza mejor sus equipamientos, sus dotaciones, sus sistemas de transporte masivo y colectivo, interrelaciona mejor las redes de servicios que ya tenemos, pues es una ciudad mejor y más sostenible. Pero además yo pensamos muchos, que también generaría una sociedad mejor, una sociedad más integrada, una sociedad que vive la vida urbana de manera más compartida y que por tanto es más productiva en todos los sentidos de lo que llamamos productividad humana, que no es propiamente productividad económica y de dinero, sino productividad cultural, productividad política, productividad en general. Esta estructura del plan además tiene una cosa que creo que es muy bella, y es que todos esos puntos rojos son lugares de dinámica urbana, de mayor mixtura, de mayor concentración de actividad humana, y por tanto lugares donde la vida pública, la vida social, la dinámica de compartir la ciudad se va a fortalecer. Si nosotros logramos desarrollar esta estructura de lo que hemos dado en llamar los macroproyectos, Río Norte, Río Centro y Río Sur, Plan Centro y Distrito de la Innovación, que es donde hoy estamos, macroproyecto transversal Santa Elena, transversal Iguaná, y los macroproyectos de borde, nosotros podremos avanzar en una ciudad muchísimo más sostenible, seguro, pero también una ciudad mucho más incluyente y más equilibrada. En esos puntos, voy a devolverme un poquito, en estos puntos rojos lo que aspiramos es que se fortalezcan y desarrollen centralidades de servicios y de actividad más mixtas, más integrales, que permitan que la gente no tenga que moverse en exceso hacia la gran centralidad de la ciudad, y eso significaría un urbanismo de proximidad en el cual la bici y los sistemas peatonales serían realmente significativos. Entonces, el mensaje fundamental, el balance fundamental es: nosotros asumimos una tarea muy comprometedora con ese POT, y ahora lo que tenemos que ser capaces es de asegurarnos todos los ciudadanos, que no vamos a dejar llevar la discusión sobre la bicicleta a un problema de o bicicletas o carros, ciclistas o automovilistas, sino una discusión sobre ciudadanos mejores, ciudad mejor, una ciudad para vivir. Y eso lo tenemos que lograr con una dinámica de discusión en la cual lo que hagamos no sea confrontar, sino construir acuerdos sobre los asuntos que son de valor agregado para todos. Y es una ciudad más habitable, es también una ciudad para gente más feliz, para gente más saludable, para gente que viva con mejor seguridad, y seguridad no entendida como el mito de quien me va a atracar o me va a matar, sino seguridad también entendida como una ciudad donde muera menos gente en las vías, donde haya menos accidentes que destruyen posibilidades humanas con lesiones irreversibles o destrucción de posibilidades de desarrollo humano. Nosotros tenemos que asumir que estamos pagando costos altísimos en todos los sentidos, incluso económicos, por los seres humanos que terminan lisiados o impedidos en sus potenciales por los accidentes en las vías. Y entonces construir una ciudad segura no es solo guardias, policía, cámaras, carros para vigilar, sino es una ciudad donde nos matemos menos de todas las formas en que nos estamos matando. El reto que tenemos, y hoy estamos, ustedes saben, en una controversia pública importante por ese proyecto de acuerdo que presentamos al Consejo, lo que estamos buscando es dotarnos de instrumentos para concretar todas esas ideas. Y en eso, pues la idea es tener una alcaldía que tenga mejor capacidad de cooperación entre las diversas instancias, que nos podamos sumar en un verdadero proyecto de ciudad y no en lo que hemos tenido históricamente, que es una ciudad de agregados. Ustedes muchas veces, porque supongo que son gente inquieta y crítica, si no, no estarían aquí, se preguntan, pero ¿cómo así? Ese señor no es el director de planeación, entonces ¿por qué están haciendo tal cosa en la ciudad? Porque es que una cosa es que yo sea el director de planeación y otra cosa es que aquí se diga lo que yo diga, o se haga lo que yo diga. Nosotros tenemos una ciudad muy compleja, la administración pública es descomunalmente grande, la ciudad hace demasiadas cosas simultáneamente y es imposible controlar todos los procesos, entre otras porque muchas cosas que se hacen hoy llevan 8 o 10 años en proceso de gestación. Entonces lo que tenemos que lograr es que cada vez más tengamos una ciudad más articulada, más armónica entre las normativas, los planes, las políticas de inversión y los deseos y las aspiraciones de los ciudadanos. Y en esa dirección es que pensamos que el POT puede ser, no el único, pero sí un gran instrumento para concretar eso. Entonces, para terminar, les quiero contar unas cosas que no todos habrán visto porque tenemos bastantes limitaciones de comunicación para contar todo lo que hacemos, y es
mostrarles cómo nosotros venimos soñando una ciudad que a través de operaciones urbanas concretas nos van a permitir ir formalizando esa idea que está plasmada en el POT, que es una estructura normativa muy poderosa, pero que, insisto, con el acuerdo entre todos podremos lograr una más armoniosa y estructural idea de ciudad. Y esta idea de ciudad es bonita porque, y bonita no es una palabra banal como algunos podrían pensar, la belleza es uno de los asuntos más trascendentales de la sociedad humana. Entonces, si quieren, pues, no digo bonita, sino bella, una ciudad más bella en el sentido de que es una ciudad para vivir mejor, para convivir más, para disfrutar más, para tener cualidades como las que sabemos bien Viena tiene. Yo no he estado mucho en esa ciudad, pero sí lo suficiente para saber que es maravilloso. Entonces, estos son proyectos urbanos que aspiramos a desarrollar en el tiempo. Este es el proyecto más conocido, que es el de Parques del Río, que fue un concurso internacional con 57 proyectos de 13 países, que puede tener controversias en muchos aspectos, y de hecho los tiene que tener, que tiene que tener dificultades como las tiene, pero que nosotros estamos convencidos que lo que podíamos hacer para hacerlo bien se ha agotado, en el sentido de que lo hemos utilizado. Buenos jurados con experticia, con conocimiento, buenas estructuras de estudios previos, un concurso para poder tener acceso a las más brillantes ideas disponibles, compromiso pleno del alcalde y de la administración para concretar el proyecto, y estructuras normativas y jurídicas como las del POT para lograr que esta idea de río que hemos tenido, esta idea de, el domingo escribí en un mensaje a un amigo, que es que si no hubiéramos cloacalizado y autopistizado el río, no tendríamos que estar tumbando árboles y haciendo lo que estamos haciendo para buscar otra manera de hacer una ciudad con río. Pero lo que estamos buscando es eso, civilizar la ciudad para que nosotros, ustedes y yo, podamos vivir mejor, para que una persona adulta mayor, para que mi hijo o mi sobrina o mis amigos o yo podamos caminar en mejores condiciones y vivir mejor la ciudad. Este es el concurso que hicimos para la carrera Bolívar en los bajos del viaducto del metro en el centro, que es una inyección de energía, de vida urbana para el centro, tratando de civilizar la convivencia en el espacio público, que tiene pues toda una serie de compromisos más complejos que el urbanismo, que son el control, la gestión social, la gestión económica, la gestión de la seguridad, la gestión incluso humanitaria de la tragedia de los habitantes de calle, pero que tiene que ver con tomar desde la calle San Juan hasta la estación Prado todo el tejido de espacios públicos, Museo Botero, Museo de Antioquia, Plazuela Nutibara, Parque Berrío, y llegar hasta escenarios como urbanizar el Parque Berrío para devolvérselo a los ciudadanos y no a la infraestructura, hacer que esto, que fue pensé que estaba la imagen complementaria, pero como es breve no la puse, y es, nosotros tenemos un Parque Berrío que se convirtió simplemente en una escalinata de acceso al metro, y tenemos una estación de metro que es una fractura que rompió la continuidad de la plaza más importante de la historia del centro de la ciudad con la carrera Bolívar, porque por buscar la accesibilidad a la estación, la fractura es plena, o sea, el viaducto del metro y su espacio inferior es una especie de no lugar frente a la plaza de Río, y lo que propuso el concurso y el ganador es transformar completamente la plaza, devolverle su nivel topográfico, integrarla con el Banco de la República, futuro gran centro cultural de la ciudad, complementando los que ya tenemos, y transformando la estación del metro para que tenga una cubierta más ligera, una estructura de accesibilidad más ligera, paralela a la carrera Bolívar, para que Plaza de Río, Parque Berrío y Avenida Bolívar sean integradas, y dotar de paisaje, de verde, de espacios públicos para el ocio y la vida colectiva de mejor calidad. Yo sé que siempre uno piensa que esto parece un asunto de asepsia, no es un problema de limpieza, es un problema de soñar una ciudad donde logremos que de la mano de las infraestructuras también aparezcan energías que cualifiquen la vida, el empleo, la dinámica social, para que se redima ese problema de conflicto en el uso, conflicto en el hábitat urbano, en la vida pública de esta ciudad. Esta era la imagen que les quería mostrar, que esta es la estación que tenemos, este es el tipo de estación que soñamos, una estación que tenga una escalinata paralela a Bolívar para que el Parque Berrío y la Avenida Bolívar, esta que vimos acá,
tengan un nivel de continuidad y de integración. El proyecto ganador planteó convertir el viaducto, que es una arquitectura urbana con techo y con protección, en una galería urbana, y esa es la apuesta que tenemos. A mí me gusta mucho, y hay controversia sobre eso, la defensa de los concursos públicos, porque es una forma de abrir a la mayor transparencia, pluralidad y diversidad de propuestas las convocatorias del espacio de la ciudad, pero también porque nos permite, digamos, suscitar un diálogo y un debate entre los proponentes muy rico y muy diverso. Y entonces, en esta misma dirección, después de haber hecho el concurso del Río, que fue el primero de gran formato, después de haber hecho el del velódromo, hicimos el de la Carrera Bolívar, y ahora, hace 2 meses, concluimos este, que fue realmente un mega concurso. Si ustedes miran, incluye el Cerro Nutibara y su área de influencia, la calle 30, el Cerro La Somadera, el conjunto que llamamos Centro Cívico, donde está Plaza Mayor EPM, Alpujarra y el sector de Calle Nueva y La Valladera, y todo el resto del área circundante. Es un mega concurso de planificación a nivel de diseño urbano que incluye muchos proyectos. El plan maestro del Cerro Nutibara, el plan maestro del Cerro La Somadera, el proyecto de plan urbanístico general de todo el sistema, el proyecto de transformación de los parqueaderos de pies descalzos para incorporarlo al sistema de parques públicos, es decir, devolverle a los ciudadanos espacios para el uso colectivo y quitárselos a los automóviles, y plantear todo un escenario de conectividades peatonales priorizadas y de continuidades urbanísticas priorizadas a nivel de las infraestructuras de movilidad que hoy son fundamentalmente barreras y áreas infranqueables, es decir, Avenida del Ferrocarril, Calle San Juan, entre otras. Pero además una hipótesis de cómo debe ser toda la masa urbana construida a futuro en todos estos polígonos de renovación urbana. Y lo otro es el plan ambiental de manejo a nivel de uso público y uso ambiental del Cerro Nutibara y el Cerro La Somadera, y un proyecto que es muy importante, que es la uva sobre el tanque mirador del Cerro Nutibara. Todo eso se hizo en un concurso. Y lo más maravilloso que nos pasó, igual que nos ocurrió con el proyecto de Parques del Río, es que se lo ganaron un conjunto de arquitectos muy jóvenes de Medellín que realmente nos tienen asombrados por su talento, pero también por su determinación. Son los mismos arquitectos de Parques del Río sumados a los que ganaron la uva del Orfelinato y sumados a otros que habían quedado de segundos o terceros en Parques del Río. O sea, realmente lo que uno ve con esto, y a mí me emociona mucho, es que ¿cómo no va a ser posible una ciudad con futuro si tenemos nuestra propia gente ocupándose de ella? Y voy a hacer una cuña incluso pues que me implica a mí. Esta zona, este edificio, el espacio del frente, que es el Jardín Botánico, me estoy tomando mucho tiempo, ya va a acabar. En el año 94-95, el Jardín Botánico fue objeto de un taller internacional de vacaciones que hicimos en la UPB, y trajimos varios expertos extranjeros, tuvimos una generación de jóvenes estudiantes, y lo que pensábamos era cómo transformar este no lugar de la ciudad en un lugar como el que hoy es, volver el Jardín Botánico un escenario público, un escenario para la vida urbana. Y en ese entonces ya había iniciativas desde ProAntioquia y otras organizaciones para soñar que hubiera un museo de ciencia y tecnología. Y ya había un planetario bastante triste porque estaba rodeado de parqueaderos y de rejas. Y lo que voy a contar rápidamente es que durante los años 90 nosotros convertimos la Facultad de Arquitectura en un laboratorio para pensar esta ciudad. Y lo más importante que hicimos no han sido los edificios y los espacios, sino que se formaron cientos de arquitectos jóvenes que después se tomaron la vida cívica y que están ayudando a que esta ciudad cambie. Y yo creo que eso es sustantivo, y es: necesitamos acción urbana, física, concreta, pero necesitamos quien entienda qué es lo que hay que hacer, quien entienda cómo se debe hacer y quien haga lo que hay que hacer. Y en eso tenemos un atributo de ciudad que no se valora suficientemente, porque tenemos la tendencia a heroizar los procesos. No, fue
Él es el responsable de Medellín. Medellín es el responsable de mucha gente. Entonces los concursos tienen esa maravilla. Entonces miren los proyectos. Este es el proyecto ganador del plan maestro. Bueno, pero no terminé la historia. Entonces resulta que los estudiantes que trabajaron en el proyecto del Jardín Botánico, después pasan 8 o 10 años y son Nicolás Hermelín, nombrado director del plan maestro de paisajismo del Jardín Botánico. Alejandro Bernal, Federico Mesa, Camilo Restrepo se ganan el concurso para el orquideorama. Ana Elvira Vélez, que había sido joven profesora de ese taller con Lorenzo Castro, hace todo el plan maestro de espacio público y de transformación del borde. Después Alejandro Echeverri, que había sido profesor de la facultad y que se había ido durante los finales de los 90 a estudiar afuera, regresa y hace con otros arquitectos también jóvenes este edificio. Felipe Uribe, que había sido profesor de esa generación, hace el proyecto del Parque Los Deseos después de que desde la facultad hicimos pies descalzos. O sea, lo que quiero decir es, desde los años 93, 94, hay un camino que vamos recorriendo, a veces más rápido, a veces menos rápido, a veces con más potencia, a veces con menos, pero estamos en una etapa, y yo en eso pues me siento muy feliz de ser parte de esto, es que estamos haciendo una apuesta aún más ambiciosa de lo que siempre fue. Porque estos proyectos van a ser muy difíciles de desarrollar y van a tomar muchos años, pero también van a tener muchos ciudadanos y mucha gente como la que se ganó este concurso moviendo energías para que esto ocurra. Entonces el proyecto consiste, como les dije, en plan maestro de los 2 cerros, UVA, transformación de los parqueaderos de EPM, en fin, este es el proyecto que se ganó el concurso en general. El jurado podía premiar a cada tema un arquitecto o un grupo de arquitectos distintos. Este se lo ganó el grupo Consorcio de Arquitectura y Paisaje Colectivo 720, donde yo hundí algo, fui yo. Bueno, les voy contando. Este grupo se ganó entonces el concurso completo, fallamos el concurso para los 2 cerros y ahora en la fase que estamos es el área metropolitana con nosotros contratará a los 2 planes maestros de los 2 cerros tutelares, empresas públicas contratará el diseño de la UVA, contratará el diseño de la transformación de pies descalzos y haremos el plan general de renovación urbana que se irá desarrollando gradualmente. Nuestra aspiración es, y piensen en lo que les voy a decir rápidamente porque supongo que todos se ubican bien en esta ciudad, es que terminemos este año con Distrito de la Innovación adelantándose, Plan del Centro desarrollándose, Proyecto de Parques del Río avanzando, ya a nivel de estudios la primera etapa y formulado el resto, concurso del Centro Cívico, UVA, Entonces, para terminar, simplemente mostrarles las imágenes completas del concurso y cerrar diciendo que esta es la gran apuesta que tendremos que construir con esa suma de todos los ciudadanos, soñando una ciudad en la cual la convivencia sea el camino. Y aquí el reto es que logremos que el discurso necesario, que yo creo que es esencial, de defensa y promoción de la bicicleta, de defensa y promoción de la vida peatonal en la ciudad, no nos lleve a una confrontación en contra de los que defienden todavía la mayoría de utilización del vehículo, pero que entendamos que esto que estamos viendo ahí es consecuente con el discurso de Aníbal Gaviria sobre la vida. Esto rápidamente es unos datos que construimos en planeación sobre el índice de vehículos, automóviles y motos por cada 1000 habitantes de la ciudad, por comunas. Y ustedes ven la situación tan extraordinariamente crítica que tenemos, y es que la ciudad en general tiene 340 y algo, da igual, ahí está el número, vehículos, motos y carros más o menos mitad y mitad por 1000 habitantes. Y en solo una comuna tenemos más de 1240, que es la comuna del Poblado. Pero la barra de automóviles es casi un absoluto. Y si nos vamos a los municipios, pasa lo mismo con los municipios de la Burra Sur, donde el POT de Medellín, por sus restricciones, entre otras cosas, contribuyó a que los municipios tuvieran un auge inmobiliario muy fuerte y estamos llenos de vehículos. Tenemos 700, algo así como 714 vehículos por 1000 habitantes en Envigado. Entonces tenemos una hiperconcentración entre el Poblado y Envigado
y una ciudad con una razonable concentración de vehículos en el resto de la ciudad. Esto toca con índice de parqueaderos per cápita, índice de metros cuadrados de asfalto para vías per cápita y tal. Una tremenda inequidad, una brutal inequidad, un gigantesco consumo de recursos económicos para hacer inversiones en automóviles y en vehículos, una gigantesca generación de emisiones, una tremenda generación de accidentes, etcétera, lo que ya hemos dicho. Y por tanto nosotros tenemos que resolver eso para que esta ciudad tenga un futuro mejor. De modo que la respuesta, Carlos, es yo creo que sí, yo soy un profundo convencido de que sí, pero la tarea es muy exigente. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de debate acá, luego abrimos a preguntas y quisiera empezar con Florian. Yo pienso, Florian, que la primera pregunta que se nos ocurre cuando hablamos de bicicletas es que no se puede hacer por los cerros y por las montañas. Hay 7.700 hectáreas de área plana, pero también mencionamos el medio ambiente y el clima. ¿Por qué no nos cuentas desde tu punto de vista en Viena, pero en otras partes del mundo también, sobre estos dos componentes? Clima como un obstáculo, como una restricción. Veo que has montado en bicicleta hasta en la nieve y las montañas o los cerros. ¿Qué le puedes decir a los colombianos, a los medellinenses? Viena no es el mejor ejemplo de cómo montar en bicicleta en clima tropical, pero tenemos otras ciudades en el mundo, en Europa. Solo pienso en Sevilla, en España, que tiene unos veranos muy calientes y pasó de 1% a 6% de utilización. El clima no digamos que puede ser muy cómodo, realmente cómodo montar en bicicleta en este tipo de climas y tener brisa fresca en lugar de estar en un automóvil, en un tracón o en tráfico. El otro argumento topográfico, tengo que pensar en mi ciudad natal, que es también muy montañosa, y cerros, no en Viena, sino en una ciudad alpina muy pequeña, y también usan mucho la ciudad en bicicleta, aún así con los cerros, pero la bicicleta no es la solución para todo el mundo, tampoco ni para todos los viajes ni todos los tramos. Es posible que, como aquí en Medellín, se enfoque más en las áreas planas y que más personas se concentren en estas áreas planas, pero pienso en otros lugares donde la bicicleta se ha integrado con el metrocable, por ejemplo, muy integrada con metrocable y sistemas de transporte masivo. Los productores de metrocable están muy interesados en integrar la bicicleta con sistemas de metrocable y de tecnologías de transporte masivo. En Noruega son los primeros que tienen ascensores de bicicletas, ascensores de bicicletas para tener ascensores en la ciudad, en especies de escaleras eléctricas o ascensores para bicicletas. Hay muchas soluciones muy innovadoras, muy interesantes que se pueden desarrollar, y yo pienso que hay que tomar la decisión de no utilizar tanto los automóviles como la primera y única opción que digamos, que no es la mejor solución. Le gusta a usted, director, ¿cierto? Yo lo he visto por ahí mencionándolo. Director, cuéntenos un poco sobre eso de la bicicleta que Florian menciona, y él insiste en eso, y usted también lo dijo. La bicicleta no es la única opción, no tiene que ser la única opción, y nosotros aquí no hemos entendido la intermodalidad, o cómo es ese tema. Yo creo que hay mucha prevención, normalmente hay resistencia al cambio, pero también es que la forma como nosotros hemos construido el discurso le puede resultar muy agresivo a muchas personas, y cuando uno agrede una costumbre que es tan consolidada, pues la gente entra en un nivel de inseguridad y de sensación de amenaza. Cuando ese mapa que les mostré lo hicimos un poco sin saber a dónde íbamos a llegar. La hipótesis era ver qué había. Nos esperábamos ese resultado, pero no sabíamos. Y ustedes no me van a creer, pero el día que teníamos un debate sobre el POT en la comuna del Poblado, me entregaron el mapa. Y yo, sin casi haberlo visto, salí para el foro donde claramente el comité de valorización nos iba a dar muy duro. Y cuando yo mostré ese mapa,
Otra cosa es que discutamos la metodología de cobro, pero con ese mapa, ¿por qué paga valorización la Comuna del Poblado? Es un exabrupto siquiera preguntarlo. Yo sé que hay quien defiende o no y tal, y dirán, yo trabajo con la alcaldía y tengo que defenderlo. No, pues claro, pero lo que estoy diciendo es, miren el nivel de inequidad que hay. Entonces, junté las dos cosas, ¿es por qué? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es ser muy responsables y entender que esto es un asunto de calidad de vida, de bienestar pues, pero también es un asunto de plata, de mucha plata que nos cuesta mantener o prevalecer una forma de habitar que no es rentable ni económica ni socialmente. No es rentable económicamente por los costos de la infraestructura, por la inequidad de esa infraestructura, por la exportación neta de capitales, que significa comprar automóviles para exportar plata, porque el 90% de la plata que uno paga por un automóvil se va para el exterior, porque ya les dije los costos de un sistema de salud. Medellín hoy tiene un crítico y problemático déficit de camas hospitalarias de complejidad, porque hay muchas camas ocupadas por gente con un accidente que se podría prevenir y que se podría evitar, y que le quita espacios a una persona que tiene una enfermedad que es inevitable y que hay que tratar. Pero temas como esos son plata, pero además ya lo mencionaba, ¿cuánto nos vale como sociedad en plata? Cantidades de jóvenes y de personas con potencial productivo que se pierde o se va al traste porque un accidente le quita condiciones. Entonces, yo pues, digamos, me ahondo en las respuestas porque yo no tengo el don de la brevedad, pero es porque hay mucho que decir sobre estos fenómenos, y lo que yo creo es que tenemos que llegar a entendernos como un sistema de vida que tiene en la movilidad una posibilidad de vivir mejor. Y termino simplemente diciendo cuánto nos vale la infraestructura que ya hemos hecho y que estamos subutilizando, Metro, Metro Plus y los demás, porque no los hemos terminado de conectar en la intermodalidad que requerimos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que fue una sesión muy positiva, creo que vamos por buen camino, pero nos corresponde a los ciudadanos también empujar esto, y a todos de verdad muy invitados al Foro Mundial de la Bicicleta, adicionalmente a que nos acompañen después del foro para seguir empujando estos temas. Tanto Florian como Jorge van a estar allá en el foro, así que esperamos que todos ustedes también vayan, absolutamente gratis, y nuevamente muchas gracias al Parque Explora.